Vinculaba los dos informes, el anterior donde básicamente se hablaba de los gerentes que están ahora intentando formatear el Estado. A mí eso me preocupa terriblemente porque queda una lógica instalada y después, aunque triunfe otro, es muy difícil de reacomodar. Y con esto, y siempre a los gobiernos populares se les encajan dos o tres motes. Uno es esta idea de populismo que ya hemos discutido hasta el hartazgo. Por otro lado, la idea de que persigue a los opositores. En el caso de Venezuela se dice que son presos políticos, en el caso de la Argentina se dijo que no había libertad de expresión. Y la tercer pata es la de la corrupción. Siempre esa corrupción de los gobiernos populares son de miles de dólares, ¿no? Nunca son de miles de millones de dólares. Entonces, yo me venía preguntando estos días, ¿por qué es que los gobiernos populares siempre son acusados de robar miles de dólares y no miles de millones de dólares? Entonces yo pensaba, ¿serán incapaces a la hora de robar? O sea, roban mal, entonces roban poco. Y nadie se pregunta cómo es que algunos empresarios, cuyos representantes están hoy en nuestro gobierno y que seguramente en caso de ganar en Venezuela también se pondrá ese tipo de representantes porque hay toda una generación nueva de los CEOs que están como instalándose de esa manera. Y es todo lo oculto. Entonces, toda la política internacional nos la venden de a cachitos y no con contexto. O sea, lo que le explicaba la canciller al presidente Macri, que entre paréntesis hay que aclararlo, Macri no liberó a ningún represor ni nada por el estilo. Me parece que es una aclaración que corresponde hacerla porque es demasiado grave como para dejarlo pasar. Seguro. Pero volviendo a lo otro, siempre se cuenta una partecita, ¿no? Entonces no nos cuentan quién es este señor López, a quién responde, cómo funciona la embajada, porque parecen películas de suspenso de la década del 50 y de la Guerra Fría. Nunca nos cuentan estos gerentes que están a cargo de los estados, a quién representan y cuáles, ellos sí, miles de millones de dólares esas empresas se evadieron. Porque yo digo, con todo el respeto que me merece el presidente Macri, en términos de su legitimidad y legalidad, él es un hombre millonario y multimillonario porque su empresa pasó la deuda privada a que fuera una deuda pública. Entonces, ahora que estamos tanto hablando de los miles de pesos que puede haberse llevado tal o cual, o de que supuestamente nosotros ganamos en este programa tanta, digo, preocupémonos perfecto por la corrupción, por los presos políticos y por cómo funcionan los verdaderos poderes, pero de verdad, a la cabeza de esas señoras están ofendidas con lo que hacemos nosotros o con el caso de López. Pero vamos a investigar hasta el final. ¿Quién es Leopoldo López? ¿Cómo juega la embajada? ¿Por qué se arman planes cóndores de medios de comunicación, de represión, de triunfos políticos en América Latina y de la corrupción también? Estos señores que están siendo gerentes se llevan miles de millones de dólares, pero no lo hacen a través de un vuelto ni un sobre. Lo hacen porque se apoderan del Estado, dan vuelta a la estructura, cambian las leyes y lo que hacen es legalizar la corrupción. Digo porque esto es lo que se va a venir, es lo que ya conocemos y empieza a verse ese discurso chiquitito, mediocre, cortito, que no agarra el paquete completo del problema y me preocupa porque quedamos totalmente loteados a la hora de acceder a la información. Seguro, y quienes ayudaron a que saliera dinero de la Argentina, quienes asesoraron a esos clientes en el JP Morgan y tantos otros lugares. Gabriel, sí, la corrupción es mala en todos los aspectos, seguro, siempre es mala, porque eso es la base ética por donde se obviamente, pero hay una que se muestra y otra que se oculta permanentemente. El informe me trajo muchos disparadores y el final de Francisco, de Guillermo Moreno, me hizo acordar a quedar bien con Dios y con el diablo. Y hablando de Francisco, Leopoldo Marechal, el Adán Buenos Aires, sí, donde el prestamista, cuando pasa por la puerta de la iglesia del Cristo de la Mano Rota, en Villa Crespo, se saca el sombrero y se rasca la cabeza cuando pasa por la puerta de la iglesia. Entonces queda bien con Dios y con el diablo. Por otra parte, cada vez que se habla de Venezuela, en este último tiempo, no se habla de Venezuela, se habla de Argentina. Y por eso lo de la memoria, porque la memoria lo plantea con mucha claridad quien el Papa Francisco dice que es un viejo sabio, el Pepe Mujica. El Pepe Mujica plantea que revisar el pasado no se hace nunca
como si fuera una sumatoria de recuerdos que están en un disco rígido, sino se miran siempre desde el presente. A la luz del presente. Entonces, claro. Hoy, las medidas de Cavallo y de Martínez de Oz tienen otro abordaje que hace 2 años, 3 años o 10 años. Tiene otro abordaje porque se las da desde hoy. Cuando revisamos el pasado es para no repetir. Mirar el pasado porque los gobernantes, vuelvo al Pepe Mujica, tienen que cometer errores nuevos. Porque si cometen errores viejos, no son errores, son giladas. ¿No? Sí. Entonces, cuando se habla de Venezuela, hago una referencia con el pasado, no es hablar de una historia que se da en otro país, sino porque se hace la analogía que Argentina es igual a Venezuela. Pasó en las vísperas de las elecciones, Gabriel, durante la veda electoral que se hablaba de Venezuela, pero todo el mundo hablaba de Sí. Claro. Recuerdo cuando hubo un problema satelital en Canal 13, que no había un espacio satelital, decían que desde Venezuela se estaba atentando, ¿no? Que era fue un problema desde México. Entonces, cuando se habla de Venezuela se quiere hablar de Argentina. A mí realmente siempre me preocupan los privados de libertad. Todos los privados de libertad. Incluso me preocupa los privados de la libertad en Venezuela, porque realmente le damos un flanco a quien nos quiere criticar. En la Argentina, y desde que está la democracia, salvo el principio, cuando Obregón Cano y demás, después no hubo presos políticos. Y está muy bien, no tiene que haber presos políticos. Ahora, cuando el presidente se mete en asuntos internos, cosa que hay que ser muy cuidadosos en las relaciones internacionales. Cuando nosotros estábamos en el Parlasur, que se hizo el 14 de diciembre, ese día se envió o se sacó el decreto en donde se ponían 2 representantes a la Corte. Y es una tentación plantearlo en un organismo internacional, pero es llevar un problema interno a un organismo internacional. Los organismos internacionales no están para eso. Y, por otra parte, hay una gran vocación de destruir el Mercosur. Porque cuando Dilma le gana a Neves por un punto, quien vino a explicarnos por qué el Mercosur era un fracaso y había que ir a la Alianza del Pacífico fue precisamente José María Aznar, que lo tuvieron que esconder porque había ganado Dilma y ellos pensaban que ganaba Neves. Entonces, el Mercosur es un problema para esa concepción de derechas. Y nadie de los países que integramos el Mercosur puede ir a la Alianza del Pacífico solo. Si hay que negociar con otros bloques, se negocia en bloque. Porque no hay ningún país con quien no podamos comerciar y demás. Si debemos integrarnos, nos debemos integrar en bloque. Entonces, por eso me duele tanto la derrota del peronismo en la Argentina, porque precisamente fueron por Brasil, para después por efecto dominó ir por Venezuela y por Argentina, no pudieron en Brasil y nosotros le cedimos esa herramienta, que también lo deja desguarnecido a nuestro Santo Padre, porque cuando habla de un nuevo orden internacional, de economías emergentes, él tenía para mostrar a nuestra patria en el marco de la patria grande. Y hoy tenemos que defenderla más que nunca, esa concepción de patria grande. Y las 3 T de papá. Nora Beiras hablando del Santo Padre. No, a mí me parece que, digamos, me impresiona la diferencia de estatura internacional de la presidenta Cristina Kirchner en un escenario internacional en comparación con Mauricio Macri, que lee un documento preparado por otros y al cual evidentemente no le puede agregar nada por motu propio. Eso realmente me impresiona, porque como bien marcaba Mariana, creo que la canciller venezolana comete un error porque transforma el siniestro editorial de La Nación en una aparente decisión política de Macri que hasta ahora no ha sucedido. Es decir, nunca propuso... Nunca ha tenido la posibilidad de hacerlo. Nunca ha tenido, nunca eso nunca ha existido. Pero me parece que cuando ella describe la situación interna de Venezuela, yo me imaginaba a la presidenta Cristina Kirchner, obviamente no hubiese hecho ese planteo, pero ante esa refutación cara a cara del otro representante de un Estado latinoamericano, hubiese habido una respuesta. Y eso era lo enriquecedor de esto, que es lo enriquecedor de estos líderes políticos que tienen pensamiento propio.
que se pueden expresar y que muestran una ideología en el mejor de los sentidos de la palabra, de lo que implica una cosmovisión y de pararse frente a un tablero del mundo y saber cómo se juega cada pieza, no que esté pendiente. Acá no estaba el Chaín soplándole, pero era más o menos lo mismo. Hubiese hecho falta para que pueda dar una respuesta, porque si vos vas a plantear algo tan fuerte como lo que él estaba planteando, el presidente argentino, en un escenario internacional, si te lo refutan, vos lo tenés que defender de alguna manera, si no, realmente queda empobrecido cualquier tipo de debate y muestra a las claras que ese es un interés que no lo representa a él solamente, que él está siendo, digamos, el emisario de otros juegos que se definen desde el Departamento de Estado. ¿Qué es esto? Lo que está claro, me parece, en lo que se empieza a dibujar como nueva política exterior de la Argentina. Está pidiendo pistas, bueno. La violencia golpista asesina no es delito de opinión. Son cosas distintas. No es un preso político, Leopoldo. Ari, querido. No hay problema. A ver, varios puntos de lo que veíamos de Macri en la cumbre del Mercosur. El primer punto, que es obvio, ya lo dijeron, esta cuestión de que es de relaciones internacionales, que no se puede intervenir en asuntos de política interna de otros países. El otro, que coincido tanto con Mariana como con Nora, tiene que ver con esto de que Macri por ahora no ha pedido ninguna liberación de genocidas que estén presos por crímenes de lesa humanidad. Sí se ha opuesto, su bloque se ha opuesto a varias leyes en el Congreso Nacional vinculadas a este tema. Recuerdo dos. Una, la creación de una bicameral que tiene que poner en funcionamiento el propio Macri, porque tiene que nombrar a su presidente para investigar los crímenes de civiles durante la dictadura militar. Y otra que tiene que ver con la prohibición de indultos, que también se votó en el Congreso y que era la potestad que tenía el presidente, como hizo el expresidente Menem, de indultar a genocidas. En este caso no es Nevero, más Eben Trovato, ¿no? Claro. Después, ¿cómo se encadena todo? Mencionaba la canciller venezolana el caso de Ebe Bonafini, ¿no? Imputada por el fiscal Stornelli, un hombre muy cercano a Mauricio Macri, miembro de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors, por incitación a la violencia colectiva, por llamar a la Marcha de la Resistencia, que todos alguna vez hemos participado. Son marchas que se hacen hace muchísimos años en la Plaza de Mayo, que Ebe dejó de ir en algún momento y ahora volvió a ir, pero es una marcha que se llama así, Marcha de la Resistencia. ¿A qué juez le cae esa causa? Al juez Julián Ercolini, que es el juez que tiene dormida hace 5 años la causa Papel Prensa. Y la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Mauricio Macri como gobierno en las causas donde el Estado es querellante, como en la causa Papel Prensa? ¿Va a seguir con la postura de plantear que ahí hay un delito de lesa humanidad frente al juez Ercolini, que está haciendo cuentas a ver si se pagó bien o se pagó de más o se pagó de menos, cuando lo que se trata es un delito de extorsión y de lesa humanidad? ¿O va a cambiar esa postura en esta causa como la puede cambiar en tantas otras donde el Estado Nacional es querellante? Y los otros son 2 datos puntuales. Primero, creo que lo planteaba Nora, esta idea de empresarios en el poder, ¿no? Y creo que es interesante, tanto en Venezuela la figura de Enrique Capriles, como en Argentina la figura de Mauricio Macri, empresarios que dejan de estar detrás de bambalinas. Digo, se muestran, van a elecciones y en el caso de Macri las gana. Eso es algo novedoso también, y en el caso de Capriles también le ha ido bien. Ahora, el dato de que se hable de Venezuela como un régimen en el cual hay presos políticos, deja de lado el dato en el cual en 17 años de proceso de chavismo, en Venezuela hubo 19 elecciones. El chavismo ganó 17, perdió 2. Una tenía que ver con la posibilidad de reelección indefinida y la perdió también por un margen muy pequeño y al otro día reconoció la derrota. La otra es la que acaba de perder, que es una elección parlamentaria y que también reconoció la derrota. Yo quiero saber en qué dictadura, en qué régimen autoritario, en qué régimen totalitario hay 19 elecciones en 17 años. Con esa constitución que tienen los venezolanos, ¿no? Gabriel Mariotto. Sí, por supuesto, esa constitución que tiene la posibilidad de revalidar, ¿no? Exactamente. Pero claro, en la descalificación a Venezuela está la descalificación a la patria grande, porque nosotros tenemos la oportunidad de integrarnos con esa energía que tiene Venezuela, que tiene Brasil, que tiene la Argentina, y ser esa gran nación latinoamericana, que junto con India, con China, con Rusia, Brasil. Y todo este bloque continental forma parte de este nuevo orden internacional que el Papa Francisco también describe. Y esa filosofía, para sostener este nuevo orden internacional, surge precisamente de nuestros países.
porque o nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Entonces, por eso la derrota argentina tiene un objetivo de poner en cuestión esa construcción que Néstor, Lula y Chávez construyeron a poner las tres manos juntas cuando le dijeron que no al ALCA. 2005. Entonces, la Alianza del Pacífico como mercado de libre comercio es el ALCA con otro collar. Nosotros tenemos que vender nuestros productos también en Oriente y necesitamos esa salida al Pacífico, pero lo que no podemos hacer es negociar individualmente, porque si no nos absorben y pasamos a ser no un bloque, sino el patio trasero. Perdón, hay otro dato más. Ningún país acompañó la posición de Mauricio Macri. En la cumbre del En la cumbre de Mercosur. Sí, señor, también es un dato importante para tener en cuenta a la hora de... Era la figurita nueva de la cumbre de Mercosur y ningún país acompañó esta cuestión vinculada a Venezuela. Estamos aislados del mundo. Justamente es una cuña que mete Macri en una política que venía sosteniendo el Mercosur muy fuerte de solidaridad regional.